Bienvenidos al tema de biocompuestos. Para hablar de biocompuestos tendremos en cuenta el tema anterior que se trataba de bioelementos. Recuerden ustedes que los bioelementos se constituyen principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también fósforo y azufre. Los biocompuestos son tres principales fuentes, que son carbohidratos, son los lípidos o grasas y las proteínas. Entonces, comencemos. Los carbohidratos, o también llamados glúcidos, son una fuente indispensable de energía para nuestro trabajo celular. Todas nuestras células deben trabajar en función a la glucosa. La glucosa es el principal biocombustible de la célula. Si no hubiera glucosa, nuestras células no trabajarían y por lo tanto no se daría la vida. Las principales fuentes de carbohidratos las encontramos en los azúcares, como las frutas, la leche, la malta o la cebada, la caña de azúcar, los almidones, etc. Hay tres grupos principales. El primero de ellos son los monosacáridos. Cuando hablamos de monosacáridos, hablamos de la principal estructura, que es la molécula de C6H12O6, que corresponde a la glucosa. Es la fuente básica del azúcar. Hay otras simples glucosas que en ese caso la llamaremos la fructosa, también como derivada de las frutas, la más simple, y la galactosa, obtenida a partir de un disacárido de la leche. Una vez que se ha metabolizado el disacárido, se convierte en dos monosacáridos y por lo tanto uno de ellos será la galactosa y una glucosa. Para hablar de los disacáridos, tendremos en cuenta que es la sumatoria o la unión de dos monosacáridos, o sea, de dos glucosas. La fórmula química debería quedarnos como C12H24 o 12. Pero resulta que a esa fórmula química le vamos a extraer una molécula de agua que equivale a 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Y nos quedará la fórmula estructural de C12H22 o 11, porque cada vez que se suma una molécula de glucosa a otra molécula de glucosa, se evapora o se pierde una molécula de agua. De este grupo de disacáridos podemos tener los ejemplos del azúcar de la leche, la lactosa, que como dijimos anteriormente, si se metaboliza en nuestro organismo, se fraccionará en dos monosacáridos, que será la glucosa y la galactosa. La sacarosa es un disacárido obtenido a partir de la caña de azúcar. Es el azúcar que utilizamos normalmente para endulzar las bebidas o los dulces preparados en casa, y la maltosa, que es obtenida a partir de la cebada o la malta. Bueno, para hablar de los polisacáridos, el grupo de los polisacáridos, el mismo término o el prefijo poli nos está diciendo que son varias moléculas de glucosa. Si son cadenas extensas de glucosas, entonces, ¿a qué nos referimos? Miren la estructura química aquí. Observen, por favor, la estructura química de la glucosa en la parte inferior de monosacáridos. Tenemos 6 átomos de carbono por 12 hidrógenos y 6 oxígenos. ¿Qué vamos a hacer? Al polisacárido, como vamos a unir varias glucosas, entonces nos va a quedar una molécula de glucosa, la cual ha perdido una molécula de agua
y su fórmula queda C6H10O5 entre paréntesis y la N, que significa varias moléculas de glucosas agrupadas. Recuerden, cada vez que se fusiona una molécula de glucosa con otra de glucosa, logra perderse una molécula de agua. Dentro de este grupo tenemos los almidones, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Ya habíamos mencionado al inicio del tema que hay almidones como la papa, el arroz, la yuca, las harinas dentro de la dieta, permitiéndonos obtener un buen rendimiento energético. Ahora, para hablar del glucógeno, es el almidón animal. Eso quiere decir glucógeno en sí, el almidón animal, el que se encuentra dentro de los mamíferos en dos estados, a nivel hepático o del hígado y a nivel muscular. Esas dos son fuentes de reservas kilocaloríficas que tenemos en el caso de que nos llegara a faltar la glucosa en un estado de supervivencia, por ejemplo, en los animales cuando tienen que correr velozmente cuando un depredador trata de alcanzarlos. En el caso de la celulosa, es todos los vegetales, todas las verduras y algunas frutas. ¿Qué pasa? La celulosa tiene un trabajo indispensable en nuestro organismo. No la metabolizamos al 100%. Ojo, puede ser que la utilicemos en un rendimiento de un 35 a un 75% en nuestro organismo porque cumple una función importante. ¿Cuál es? Es la de servir como fibra dietaria que nos ayuda a trabajar mejor el tubo digestivo. Los intestinos necesitan una ayuda para el trabajo peristáltico, se llama, o sea, de dilatación y contracción cada vez que necesita realizar el proceso digestivo metabólico de los alimentos dentro de nuestro organismo. Entonces es una gran ayuda o nos sirve de gran ayuda la celulosa para ese trabajo de nuestro aparato digestivo. ¿Dónde lo encontramos? En la acelga, la lechuga, la espinaca, el repollo, frutas de color verde, etc. La quitina, queridos estudiantes, es ese tipo de estructura química que ayuda a organismos que no evolucionaron como los pluricelulares o los organismos que hemos adquirido tejidos para formar órganos y sistemas. Esos organismos como los artrópodos, insectos, algunos crustáceos y algunos moluscos que lograron desarrollar únicamente estructuras a base de la quitina, estructura que le sirve al organismo para protegerse de la intemperie, de condiciones ambientales bruscas y para que no se deshidrate a un 100%. Entonces, esa estructura le ayudó a esos organismos involucionados en comparación a los organismos pluricelulares. Para hablar de las grasas o lípidos, te he planteado aquí el siguiente interrogante para que reflexiones acerca de él. ¿Te has preguntado para qué sirven las grasas en tu organismo? Bueno, entonces, iniciemos a hablar de las funciones vitales que tienen los lípidos dentro de nosotros. El primero de él es que cumple la función bioenergética después de los azúcares o carbohidratos. Si nuestro cuerpo llegara a faltar la glucosa o los azúcares, sencillamente nuestro cuerpo haría proceso y el uso metabólico de las grasas o los lípidos. La segunda función corresponde
a que funciona como una ayuda termorreguladora. ¿Qué quiere decir? Que esta capa adiposa que recubre nuestro cuerpo y se encuentra formando el tejido subcutáneo después de la piel o debajo de la piel, nos ayuda a reservar el calor. Por eso somos organismos homotermos, que significa que mantenemos una temperatura constante y por ello no nos deshidratamos al nivel de los cambios climáticos que se logran presentar en el medio. Otra función es que cumple el papel de protección a nivel de las glándulas mamarias. Para el caso de las mujeres, hay un recubrimiento graso a nivel de una serie y cientos de canales de glándulas mamarias del cual está formada la mama. Si llegara a tener una mujer una presión, un golpe brusco, la mama como tal se estallaría porque dentro de ella estallarían o se romperían las glándulas mamarias. Entonces ayuda la grasa a proteger y en esa parte de las glándulas está formada por células adiposas o también adipocitos que se encuentran recubriendo a manera de cojinete las glándulas mamarias. Otra función importante es la de formar la membrana celular. La membrana celular está formada por una bicapa lipídica. Cuando hablamos de bicapa quiere decir doble estructura lipídica. Una estructura da hacia el exterior de la célula y la otra da hacia el interior de la célula, ayudando a ser selectiva a la membrana celular en el caso de querer ingresar algunas sustancias dentro de ella. Bueno, y para la función de las vitaminas A, K, D, E. Este tipo de vitaminas son lipídicas, que quiere decir que se encuentran en estado graso o a manera de aceite. Estas 4 vitaminas también, por encontrarse en ese estado, algunas tienen una fuente animal, otras de fuente vegetal, pero para que nuestro organismo la pueda asimilar también nos ayudan el hígado como sistema de almacenamiento y trabajo metabólico para este tipo de vitaminas. Otra función que cumplen las grasas son formar la estructura de las hormonas, que son sustancias que trabajan en nuestro organismo, pero ¿cuáles? Específicamente las hormonas sexuales, la progesterona, los estrógenos en la mujer, en los hombres, la testosterona. ¿Qué pasaría si una mujer no consumiera grasas en su dieta? No menstruaría porque sencillamente no le está dando la materia prima a la formación de sus hormonas femeninas. Otra función es que nuestra sangre debe transportar sustancias nutritivas y llevarlas hacia las células, porque la sangre es nuestro principal medio de transporte y distribución dentro de nuestro organismo. A esas miles, millones de células debe ayudarse la sangre de unos factores importantes que son las lipoproteínas. Las lipoproteínas son moléculas formadas de eso, parte lipídica y parte proteica, que ayudan a trabajar y a llevar diferentes compuestos que tienen afinidad tanto con las grasas o como con las proteínas. Aquí también les he presentado un cuadro que se relaciona con la clasificación de las grasas. Entonces tenemos la fuente de origen vegetal y animal y el tipo de
las grasas, que son dos grupos importantes: las grasas de tipo saturado y las grasas de tipo insaturado o insaturadas. Cuando hablamos de saturación, debemos referirnos a las moléculas muy unidas entre sí, o sea que presentan mayor densidad, mayor concentración de grasa. Si se logran unir o juntar demasiado esas moléculas, se les va a dificultar movilizarse y pueden presentar un estado más sólido que líquido o fluido. Aquí tenemos los ejemplos de las mantecas. Como lo estamos viendo en el cuadro, tenemos el origen de mantecas vegetales o las mantecas animales. Allí tenemos algunos ejemplos. Pero si tú te das cuenta, las mantecas son sólidas y se van a mantener así. Si hablaríamos de nuestro cuerpo y comiéramos y nos alimentaríamos de mantecas, harían un sistema de taponamiento y endurecimiento a nivel de nuestros vasos sanguíneos, trayendo así enfermedades a nivel cardiovasculares o cerebrovasculares. En cambio, miremos las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas quiere decir que no están saturadas, que no están como el anterior grupo. O insaturadas quiere decir sin saturación. Y aquí tenemos la presentación de los aceites, aceite sea de tipo vegetal o sea de tipo animal. Y aquí también hay que tener en cuenta algo: los omegas. Los omegas, queridos estudiantes, corresponden a tipo de moléculas que trabajan en nuestro organismo, ayudando a facilitar el trabajo de movimiento, el transporte, la movilización de esas moléculas saturadas que logran quedarse en nuestros vasos sanguíneos y se ayudan a movilizarlas. Quiere decir que este tipo de grasas se las conoce como buenas, grasas buenas. Pero las saturadas se las conocerá como grasas malas, porque lo que hacen es obstruir nuestros vasos sanguíneos. Entonces, los omega 6 y 9 corresponden a las fuentes de origen vegetal y los omegas 3 corresponden a los de origen animal. En sí, esas fuentes son indispensables y debemos consumirlas en la dieta para que podamos mantener una buena dinámica a nivel metabólico y de supervivencia en nuestro equilibrio celular. Los terceros biocompuestos son las proteínas. Son indispensables para el desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo. Sin las proteínas no podríamos crecer, no podríamos desarrollar nuestros sentidos, nuestras hormonas. Bueno, existen dos tipos de fuentes: las fuentes de tipo animal y las fuentes de tipo vegetal. En las fuentes animales se encuentran todos los tipos de carne: carnes rojas, carnes blancas. También se encuentra la leche, los huevos y las vísceras. En cuanto a las fuentes de tipo vegetal, se encuentran todos los granos y todos los cereales, la quinoa, los frutos secos y semillas. Entre ellas tendríamos las almendras, las avellanas, los pistachos, las nueces, el maní y las semillas de girasol. Para hablar de la clasificación y funciones de las proteínas, debemos tener en cuenta el tipo de presentación que les tengo en la diapositiva. Los he separado en tres grupos: los tipos, las funciones y según la estructura. Entonces comencemos a hablar por los tipos de estas proteínas. Existen dos, que son las proteínas conjugadas y las proteínas simples. Los dos esquemas que les presento allí nos están representando
el tipo de un rompecabezas. Si nos damos cuenta, el rompecabezas que tiene las fichas de color azul representa cada ficha un aminoácido. ¿Y qué es un aminoácido? Es la unidad estructural y funcional de una proteína. Y si miramos y observamos la ficha de color rojo, nos está indicando que es otra sustancia, otro tipo de molécula que está adherida a la unión de esos aminoácidos. Un ejemplo de ello sería la hemoglobina. La estructura de la hemoglobina está representada por una parte proteínica y una parte hemo que está conformada por hierro. Entonces, a esa cadena de aminoácidos le estamos añadiendo el hierro. ¿Para qué? Para que conformen esa proteína que va a ir a oxigenar cada tejido, cada célula de nuestro organismo. En este caso, sin el hierro no haría o cumpliría determinada función. Otro ejemplo para hablar de las proteínas conjugadas serían las lipoproteínas, que se encuentran formadas de parte lipídica y parte proteínica y son un tipo de moléculas que ayudan al transporte del colesterol y de los lípidos dentro de nuestro organismo por medio del torrente sanguíneo. Otro tipo de proteínas conjugadas serían las glucoproteínas. Esas proteínas se encuentran formadas por una parte de glúcidos o carbohidratos simples o azúcares simples y la parte proteínica. Y tienen como función estructurar la membrana celular para poder dar un reconocimiento al tipo de sustancias que logran llegar a la célula y también para darle estructura a la misma membrana celular. Pero si vamos a hablar del tipo de proteínas simples, miremos el gráfico que nos muestra un rompecabezas con cada ficha de color blanco. ¿Qué nos quiere decir? Que estos aminoácidos corresponden solamente a la unión de ellos sin anexar, sin añadir otro tipo de sustancia o molécula diferente a ellos, como mirábamos en el caso de las proteínas conjugadas. Hablemos ahora sí de las funciones específicas de las proteínas en nuestro organismo. Comencemos a hablar de la función enzimática. Cuando hablamos de esta, tenemos que tener en cuenta que una enzima es la sustancia proteínica que ayuda a acelerar las reacciones bioquímicas y la transformación o metabolismo de los alimentos en nuestro intestino o en nuestro estómago. Es un ejemplo. Ahora, este tipo de enzimas o proteínas, cuando intervienen en el proceso de la reacción química, como biocatalizadores, que también se los puede llamar así, no se combinan con el alimento, solamente participan en acelerar el proceso, pero una vez ayudan a acelerar la reacción química, quedan inactivas como tal y ayudan a mejorar la absorción de la unidad funcional que solamente va a necesitar nuestro organismo de determinados alimentos y también ayudará a la digestión en el momento que participe durante la reacción. Un ejemplo de enzimas digestivas podrían ser las lipasas. Todo lo que termina en asas serán tipo de enzimas. Entonces las lipasas a nivel de las reacciones sobre las grasas o lípidos. Otro tipo serían las amilasas que actúan sobre los almidones y las proteasas que actúan sobre las proteínas. Para hablar de la función hormonal que también nos menciona aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que una hormona es la sustancia producida por un órgano específico llamado glándula. Las glándulas en nuestro organismo producen esas hormonas que son determinadas proteínas que van a ayudar
a coordinar el funcionamiento o las diferentes funciones en nuestro organismo, ayudando a llegar a determinados órganos específicos para activar determinadas funciones. Las hormonas son transportadas en la sangre. La sangre es el medio por el cual éstas pueden llegar de un órgano a otro. Hablemos de algunos ejemplos de estas. La insulina y el glucagón, que son dos hormonas que actúan a nivel del páncreas, ayudando a regular los niveles de azúcar en la sangre. También tendríamos la calcitonina. La calcitonina es la hormona que ayuda a regular los niveles de calcio en nuestros huesos y en nuestros músculos. Y la hormona de crecimiento, permitiéndole a un niño que pueda reproducir células en sus tejidos para poder estar creciendo. Cuando hablamos de la función estructural, tenemos que tener en cuenta algunos tipos de proteínas, como son el colágeno, la reticulina, la elastina. Cuando nosotros doblamos el pabellón de la oreja o logramos extender el lóbulo de nuestras orejas, nos damos cuenta de la capacidad de elasticidad que tiene el tejido. La parte del pabellón formada por cartílago, donde se encuentra esa gran cantidad de colágeno, y la parte del lóbulo de cantidad de elastina, que por eso puede extenderse. En la función estructural también hablaríamos del citoesqueleto. ¿Qué es este? Un sistema de microtúbulos y microfilamentos que se encuentran predispuestos entre el núcleo celular y el citoplasma celular, o sea que abarcan todo el citoplasma y ayudan a dar la estructura de la célula como tal. En cuanto a la función de defensa que nos está mencionando en la diapositiva, tendremos en cuenta las inmunoglobulinas, que son las sustancias proteínicas producidas por los linfocitos, que son los glóbulos blancos de nuestro sistema inmunológico, inmunitario de nuestro organismo, y nos ayuda a defender de organismos patógenos como los virus o las bacterias que logran ingresar en nuestro organismo. En cuanto a la función reguladora, hablamos de los procesos de la división celular, y cuando la célula ya es adulta está en las condiciones de dividirse. Pero ¿quién activa esa condición? Una proteína llamada ciclina, la cual prepara la célula para que ya pueda tener el proceso en la cual va a dividirse. Y también tenemos los procesos regulados a nivel del ADN para que pueda darse el proceso de la transcripción, de dar una orden desde el núcleo para que pueda transmitirse y llegar hasta la parte del citoplasma de la célula, emitiendo una orden de determinada función que deberá cumplir la célula. La función contráctil nos está hablando de el movimiento y el trabajo a nivel muscular. Aquí participan dos proteínas indispensables que son la miosina y la actina. Las dos actúan de forma intercalada, permitiendo la contracción y dilatación a nivel de los músculos de nuestro cuerpo. Y si hablamos de la función de transporte, que también estamos mencionando en la diapositiva, se refiere al tipo de proteínas que conforman la membrana celular. Actúan como una manera de vehículos para capturar el alimento y poderlo transportar desde el exterior de la célula al interior de la célula, sirviendo estos como un medio para poder llevar esas moléculas nutritivas, y una vez realizan este transporte quedarán inactivas como un medio de vehículo que sirvieron
únicamente para la condición del transporte. Cuando mencionamos la función de reserva, hablemos de la albúmina. Existen dos tipos de albúmina, la que se encuentra en el huevo y la que se encuentra en la leche. Son sistemas de proteínas para darle el coherente y el correspondiente desarrollo al sistema embrionario, por ejemplo, en el huevo de un polluelo o en el caso de un bebé que ya se esté desarrollando fuera del vientre de la madre y se esté alimentando de la leche materna de la cual está obteniendo la albúmina en la lactancia, para que puedan desarrollarse sus diferentes tejidos, órganos y sistemas. Cuando hablamos también de la función receptora o de receptores de las proteínas, ¿qué quiere decir? Existen neurotransmisores que envían o emiten señales en nuestro organismo, por ejemplo, en el sistema nervioso, entre neuronas y neuronas, para dar una señal, una comunicación, un mensaje. En el caso de una emoción, por ejemplo, de un susto para actuar con una reacción, de un golpe para actuar con una reacción, o también de receptores de antígenos a nivel del sistema inmunológico para determinar que llegaron intrusos a nuestro organismo. Otro ejemplo serían la serotonina y la dopamina, que actúan en los casos emocionales de alegría en nuestro sistema nervioso a nivel cerebral. Esos receptores se encuentran ubicados en la membrana, en la superficie de la membrana, ayudando a hacer un tipo de antenas receptoras para la célula. Y para finalizar, en cuanto a la estructura de las proteínas que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva, si hablamos de la estructura fibrilar, quiere decir a manera alargada de la proteína. La forma de esta será una forma que representa a manera de fibra alargada. Aquí tenemos las que ya mencionábamos, que serían el colágeno, la elastina, también la reticulina, ayudando a formar los órganos y los tejidos. Y si hablamos de una estructura globular, hablaremos de una forma a manera de bombas, a manera de globos. Como ejemplo tendríamos las enzimas digestivas o también los genes reguladores. Las proteínas que consumimos en nuestra dieta no deberían ser una reserva energética de nuestro cuerpo, porque para ello tenemos los carbohidratos y la segunda fuente, que serían los lípidos. Pero si en determinadas condiciones se llegaran a acabar los carbohidratos y, como segunda opción, las grasas, nuestro cuerpo tendría que hacer uso en sí de las proteínas. Pero en sí, como ya hemos visto toda esta temática de las proteínas, ¿qué nos quiere decir? Que las proteínas tienen unas funciones muy vitales de mantener a nuestro organismo, y de que sin las proteínas no se formarían nuestros órganos, nuestros sistemas. Para eso realmente serían las funciones vitales de nuestras proteínas.